una temperatura normal, por decir así. Bueno, ¿qué va a pasar? El cuerpo trata de hacer un equilibrio entre la producción de energía y que la producción de calor y la pérdida de calor al medio ambiente. Entonces va a tratar siempre de equilibrar. Eso es lo que hace en todo momento. Bueno, básicamente nosotros tenemos una temperatura corporal central que data de lo que hay en la aurícula derecha, dice, ¿verdad? El valor promedio de 37 grados con variaciones, diarias no mayores a 0,6 grados. En condiciones fisiológicas, cuando la temperatura central se eleva, ocurre, dice que vasodilatación cutánea o aumento de la sudoración. Bueno, ¿qué pasa cuando hay frío intenso? Los escalofríos incrementan la producción de calor. Entonces, para poder responder a esto. Bueno, ¿dónde ocurre esa variación de temperatura? En el hipotálamo. O sea que la respuesta de esta variación de temperatura, entonces se da en el hipotálamo. El hipotálamo dice que da lugar a la conservación y generación de calor. Hay una vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel o hay una inhibición de la sudoración y escalofrío, o sea que para poder regular lo que sería la temperatura, ¿verdad? Eso entonces ocurre en la porción posterior del hipotálamo. El cuerpo también regula, de acuerdo al horario del día, la temperatura. Los centros hipotalámicos entonces actúan de forma involuntaria y automáticos. ¿Qué va a pasar? Dice que varía de acuerdo al horario, al amanecer o al caer la tarde. Entonces, podemos tener variaciones de temperatura. Por la mañana puede ser más frío, o sea que la temperatura en sí, y por la tarde puede haber más calor, ¿verdad? También ciertos eventos como la ingesta de alimentos, la ovulación, el ejercicio físico violento, puede hacer que varíe la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, la ovulación, cuando las mujeres estamos ovulando, hay un aumento de temperatura. Entonces, eso se usa para, por ejemplo, para que las mujeres podamos embarazarnos, a un método de embarazo. Las mujeres nos controlamos todos los días la temperatura y los días que van ascendiendo, entonces nosotros sabemos que se está aproximando la ovulación. Y en el día que es más, o sea, que la temperatura es mayor, quiere decir que esos días sí se está ovulando, ¿verdad? Se usa también como método anticonceptivo, método contraceptivo. El problema es que no es muy eficaz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tenés fiebre, obviamente va a aumentar tu temperatura y ahí ya no vas a saber si estás ovulando, si estás por ovular. Entonces, tipo, no es tan fidedigno, pero también se puede utilizar, ¿verdad? Bueno, ¿qué sería fiebre? En realidad, antes de definir fiebre, nosotros sabemos que la temperatura corporal promedio en la cavidad bucal dice que es de 36,8 más menos 4, o sea que una variación de entre esos dos. La temperatura rectal es 0,03 y la temperatura, o sea, más 0,03 de lo que sería la bucal y la axilar menos 0,6. Entonces nosotros tenemos varios lugares para poder, ¿cómo le voy a decir? Tomar la temperatura, ¿verdad? Entonces, una de ellas es la rectal, la bucal, la axilar, la vaginal, en el oído también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos. ¿Qué sería entonces la fiebre? Es la elevación regulada de la temperatura por encima de los valores normales
mayor a 37,5 en la cavidad oral. Y después ya hacemos un promedio con lo que es la temperatura axilar. Está mediada por citocinas en respuesta a un pirógeno exógeno. ¿Qué significaría eso? Esta es la fisiopatología de la fiebre. Entonces, entra un pirógeno exógeno, o sea que entra o pasa algo en nuestro cuerpo. ¿Y qué va a pasar? El sistema inmune se pone en alerta, como siempre ocurre, ¿verdad? El sistema inmune entonces se pone en alerta y existen, o sea que las células del sistema inmune empiezan a trabajar, ya sea monocitos barra macrófagos, que ya es ya el maduro, neutrófilos, algunos linfocitos T, fibroblastos, células endoteliales, células neoplásicas no inmunológicas. Todas ellas empiezan a trabajar y van a liberar algunas sustancias, como interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral, interleucina 8, 12, interferones, interferón gamma, por ejemplo. Todas estas sustancias se le dice que son citocinas pirógenas, o sea que son sustancias que liberan el sistema inmune cuando hay fiebre. Bueno, ¿qué va a pasar? Ahora estas sustancias van a entrar en algunas células endoteliales o en el órgano vasculosum de la lámina terminal. ¿Dónde se encuentran esto? Se encuentran en el hipotálamo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos o sea que van a entrar ahí y van a activar entonces el sistema de la fiebre. ¿Qué pasó? Estas células que están acá, o sea, que las que rodean al hipotálamo en sí, células endoteliales y del órgano vasculosum, van a liberar también algunas sustancias. Van a liberar prostaglandinas. Prostaglandinas, entonces, E2. Estas prostaglandinas van a venir y van a entrar por fin dentro de las células gliales del hipotálamo. Este primero era en su periferia. Células endoteliales y órgano vasculosum están en la periferia del hipotálamo. Ahora, ellas van a producir unas prostaglandinas que van a entrar en las células gliales hipotalámicas. ¿Y qué va? Entonces, dentro del hipotálamo ya. La idea es que el hipotálamo despierte a la fiebre, por decir así, ¿verdad? Entonces, que despierte la fiebre. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas células gliales van a liberar AMP cíclico y ese AMP cíclico que se libera en las células gliales del hipotálamo van a activar a las neuronas termorreguladoras del hipotálamo. Entonces, la idea es que el hipotálamo se dé cuenta de que tenemos un microorganismo o un evento que está ocurriendo. ¿Entienden? Esa es la cadena de información. Entonces, ¿qué hacen las neuronas termorreguladoras hipotalámicas? Elevan el nivel de termorregulación. Entonces, se van o sea que las neuronas del hipotálamo van a producir, por decir así, la fiebre para que el cuerpo pueda responder entonces. Entonces ahí les dice la flechita, ¿verdad? Neuronas termorreguladoras hipotalámicas. Elevación del nivel de termorregulación. La flecha que nos hace hacer a nosotros para poder crear ese ambiente de fiebre. Abrigarnos, una actividad reducida, preferencia por ambientes cálidos. Eso hace mi cuerpo. Y, o sea que esa información le manda a las neuronas termorreguladoras del hipotálamo a mi cuerpo. Y por fin se produce la fiebre, ¿verdad? Entonces, se produce la fiebre y entonces eso es lo que quería mi cuerpo, que nosotros tengamos fiebre para poder avisarle a nuestro cuerpo. O sea, esa es la fisiopatología, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es otra forma que responde el cuerpo? Conserva el calor. Entonces, como yo siempre digo, la fiebre es buena y la fiebre es mala. ¿Por qué decimos que la fiebre es buena o es mala?
porque es una forma de que nuestro cuerpo se dé cuenta de que algo está pasando. Pero obviamente que es mala porque, o sea que, porque es un mecanismo de respuesta, ¿verdad? Entonces, pero sí nos ayuda a saber de que algo está mal. Por eso muchas veces le dejamos a nuestro paciente no que tenga fiebre, sino que le volvemos a evaluar cuando tiene fiebre. Ustedes van a ver que en la, ¿cómo les voy a decir? En la, se me fue la palabra. Cuando está internado el paciente, cuando está internado, ¿qué pasa? Nosotros empezamos tipo, está 3 días de internado con fiebre. Bueno, después en su cuarto día empieza a bajar la fiebre, en el quinto día ya no tiene fiebre, todos felices. Hasta que viene tu enfermera y te avisa de que empezó otra vez la fiebre, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar ese foco de fiebre. ¿Por qué lo que mi paciente empezó otra vez la fiebre? Entonces, ¿qué es lo que les quería decir? En ese momento, en el momento de la fiebre, antes de decirle a nuestra enfermera que empiece otra vez a medicarle al paciente, antes que le pasemos la indicación, nosotros, ¿cómo les voy a decir? Le tomamos una muestra de sangre, le tomamos una muestra de sangre al paciente, porque en ese momento de fiebre, ¿qué les parece que está pasando, verdad? Esto que estábamos mirando, esta fisiopatología, estos microorganismos que están acá están trabajando a full, por decir así, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento hay una mayor replicación, se dice también, ¿verdad? Del microorganismo, de la gente que está causando este problema. Entonces, en ese momento de la fiebre, nosotros le tomamos la sangre y mandamos cultivar, mandamos al laboratorio para saber qué microorganismo está, ¿verdad? Entonces, esos van a ver en el hospital. Entonces, el por qué se hace cuando hay fiebre, ustedes ya van a entender, porque nosotros estamos teniendo este evento. Esto prácticamente, esta fisiopatología está pasando en el cuerpo. ¿Entienden? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de la fiebre? Nosotros le tenemos a otro concepto que es la hipertermia, que no sería lo mismo que fiebre, pero que sí es aumento también de la temperatura. Entonces la hipertermia es el aumento de la temperatura por encima del valor hipotalámico normal por fallos de los sistemas de evacuación del calor. Esto es una situación en la que la persona experimenta un aumento de la temperatura por encima de los límites normales. Entonces, ¿qué pasa? Vos, o sea que les voy a poner los eventos que pueden ocurrir. Podemos tener una hipertermia, que es básicamente por un aumento de ejercicio físico, o sea, ejercicio físico violento, golpe de calor, hipertermia maligna de la anestesia, síndrome neuroléptico maligno, hipertermia hormonal, o sea, cambio de hormonal, hipertermia hipotalámica por accidente cerebrovascular o traumatismo también, entre otros, ¿verdad? Donde dice otros. Entonces no hay un elemento pirógeno, básicamente, que me produce eso. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, yo le doy un antibiótico a mi paciente, le digo no, o sea que, ¿cómo le voy a decir? Él tuvo una hipertermia por ejercicio físico. Yo no voy a decir que él tiene una neumonía y le voy a dar antibiótico, porque no es eso lo que está teniendo el paciente, ¿verdad? Entonces no es que toda fiebre es neumonía. Eso es lo que me quiero ir, ¿verdad? Entonces la hipertermia es un aumento de la temperatura, ¿verdad? Pero la causa es diferente. ¿Qué es lo que hay? Producción excesiva de calor, disminución de la disipación de calor y pérdida de la regulación central. Eso es lo que vamos teniendo entonces. Hay otro término que quiero que sepan, que es hiperpirexia. Hipertermia, ya saben, hiperpirexia es el aumento de la temperatura a un nivel igual o superior a 41 a 41.5 grados
se encuentra dentro de los límites máximos de temperatura que puede tolerar el cuerpo humano. O sea que hasta ahí es lo máximo que puede tener. Después hay otro término que se llama, que es hipotermia, que es la temperatura corporal central menor a 35 grados. Entonces, eso también. Después tenemos una clasificación según las cifras y según la intensidad. Entonces, subfebril es de 37.5 a 39.7, ligera de 38 a 38.4, moderada de 38.5 a 39.4, intensa de 39.5 a 40 e hiperpirexia más de 41. Normalmente la temperatura va a oscilar entre, o sea que menor a 1 grado, va a ir cambiando eso durante el día, ¿verdad? Después podemos hablar de la clasificación según la duración y el tiempo. Puede ser aguda, prolongada o fiebre de origen desconocido. De entre todo esto yo les traje el fiebre de origen desconocido para que puedan entender. Bueno, ¿qué sería la aguda? La aguda serían horas o días menores a 2 semanas, o sea que el tiempo que está durando la fiebre de mi paciente. Puede ser por infecciones de piel, respiratorias, urinarias, o fiebres vespertinas, dicen. La prolongada es mayor a 2 semanas ya. Puede ser enfermedades infecciosas, reumatológicas, enfermedades autoinmunes. Ahí nuestro problema va empeorando, ¿verdad? Porque mi paciente tiene varios días de fiebre, no sabemos por qué está teniendo. Después puede ser fiebre de origen desconocido. Esto también van a ver mucho. Puede ser semanas a meses. Por enfermedades infecciosas o neoplasias. Por ejemplo, el VIH. El VIH produce una fiebre de origen desconocido. Mayor entonces mayor a 1 mes, suele decir, ¿verdad? El paciente con VIH tiene una fiebre de 37.8 aproximadamente. No, es una febrícula nomás lo que va teniendo. Entonces, más, igual o más de 1 mes, dicen los libros, ¿verdad? Entonces, no es que mi paciente tiene así una fiebre de 41 grados que le hace convulsionar o que le hace delirar. No, es una febrícula todos los días, pero bueno, los pacientes con tuberculosis también tienen fiebre prolongada. Las neoplasias nos dan también fiebre, por ejemplo, las leucemias en los niños, en los adultos también, ¿verdad? Pero en los niños también da una fiebre así prolongada. Entonces, otra cosa que quiero que sepan, o sea, que tenemos que ver en la clasificación según el cuadro térmico. Tenemos varios tipos de fiebre. La fiebre continua es cuando es superior a 38 grados y presenta oscilaciones diarias menor de 1 grado. Por ejemplo, la neumonía. Entonces, ven ahí un cuadrito, ¿verdad? Hay uno donde dice temperatura normal y hay una barra, o sea, una línea, ¿verdad? Entonces, una parte es temperatura y otra parte es días, cada 24 horas. Bueno, ¿qué puede pasar? Mi paciente tiene fiebre de 38 grados, pero no sube ni no baja, por decir así, ¿verdad? O sea que las oscilaciones van solamente en ese tiempo. Entonces nosotros vemos que no hay una variación. La variación es menor de 1 grado. Después tenemos cuando es superior a 38 grados y presenta oscilaciones diarias mayores de 1 grado. Ven entonces nuestro dibujito en donde tenemos mayores a 1 grado, pero la temperatura no llega a valores normales, no llega a bajar a 37. Entonces podemos tener esos tipos de fiebre. Hay otra que es intermitente. ¿Ven? Entonces el dibujito, en este sube la temperatura mayor a 38 grados, pero cuando baja, puede bajar más entonces de lo normal. Eso también podemos tener entonces. Después está la recurrente, periodos prolongados de fiebre alternados con apirexia. Apirexia significa sin fiebre. Pueden usar también ese término de pirexia para fiebre.
también es válido. Entonces la pirexia dice se eleva en brucelosis y linfoma de Hodgkin, que podemos ver todavía. Entonces ven la barrita. Mi paciente tuvo así 2 días con fiebre, después pasó básicamente 2 días sin fiebre, después vuelve a tener otra vez. Entonces ese término también tiene que conocer. Hay alguna fiebre que se llama recurrente del paludismo, en donde puede tener fiebre todos los días, después ya puede empezar a alternar un día de fiebre, un día febril, después vuelve la fiebre y después se va espaciando más, ya verá. Un día de fiebre, 2 días febril, un día de fiebre. Después está la fiebre ondulante, que es igual a la recurrente, pero su aparición y desaparición es gradual también. Entonces, 15 a 20 días el paciente queda bien, después vuelve a tener otra vez. Bueno, esos son entonces los tipos de fiebre que tenemos. Hablemos del fiebre de origen desconocido, que es lo que más nos llama la atención. Es una presentación atípica de una patología común. Las etiologías pueden agruparse en 4 categorías. O sea que por qué lo que mi paciente tiene fiebre que yo no puedo descubrir cuál es lo que más se ve por infecciones, también por neoplasias, enfermedades del colágeno, van a ver mucho eso, y otras patologías. Entonces ahí les puse esto que ya les estaba hablando, entonces vamos a empezar a hablar de las fiebres. Fiebre de origen desconocido o FOD, ¿verdad? Tenemos la FOD clásica, después tenemos la nosocomial, la neutropénica y la FOD asociada a VIH. Entonces la FOD clásica, fiebre de origen desconocido clásico, ¿cuándo tenemos? Cuando el paciente tiene una fiebre o una temperatura mayor a 38.3 grados, igual o mayor a 38.3 grados en varias ocasiones. O cuando tengo una fiebre con más de 3 semanas de duración, eso me tiene que asustar ya, ¿verdad? Y no se diagnostica con 3 consultas ambulatorias o durante 3 días de hospitalización. Yo ya le tengo a mi paciente hospitalizado varios días y todavía no sé qué es lo que está teniendo. Entonces, eso es una fiebre de origen desconocido clásica, si tiene esas características, en donde todavía no puedo descubrir qué tiene. Después está la fiebre de origen desconocido nosocomial. Este ya es a mi paciente que se internó ya. Él se internó, pero nosotros no sabemos, ese es el caso que les dije, ¿verdad? Mi paciente está internado por 3, 4 días, febril. Después empieza a no tener más fiebre. Se quedó 3 días sin fiebre y después empieza otra vez a tener fiebre. Y la gran pregunta es, ¿de dónde vino esa fiebre? Entonces, algunas veces puede ser nomás los catéteres. Él sigue hospitalizado, ¿verdad? Los catéteres que se le está poniendo, o puede ser la vía periférica, la vía central, puede ser una flebitis, por ejemplo, puede ser también una infección urinaria, porque mi paciente está utilizando sonda y esa sonda no es la correcta, o sea que no se le saca la sonda a tiempo. Van a haber algunos pacientes que le va a pasar eso. Entonces, se olvida. El que recibe la guardia se olvida, el que entrega la guardia se olvida, y así se van olvidando, ¿verdad? Ocurre, van a haber muchos pacientes así, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar primero el origen de la fiebre en ese paciente internado. Si yo no encuentro ninguno de esos focos, ahí sí ya me asusta, ¿verdad? Y me voy a ir a buscar entonces otro lado. Entonces, cuando es una fiebre de origen desconocido nosocomial, cuando es mayor a 38,3 grados en paciente hospitalizado por proceso agudo. Infección o incubación al ingreso. Sin diagnóstico después de 3 días de estudios apropiados. Entonces, este es el paciente que está internado y vuelve a presentar fiebre. Después tenemos la neutropenia, que es otro. O sea que tenemos fiebre igual o mayor a 35 grados, en donde en varias ocasiones. Pero ¿qué vamos a tener? Vamos a tener polimorfonucleares en descenso. Entonces eso también nos va a asustar, por decir así.
¿Cuándo es una fiebre neutropénica? Cuando es sin diagnóstico después de 3 días de estudio, incluyendo al menos 2 días de cultivos microbiológicos negativos. O sea, nosotros ya le hicimos varias cosas a nuestro paciente y no va mejorando entonces. No encontramos el por qué lo que está teniendo esta fiebre, pero la característica es la neutropenia. Va descendiendo nuestros neutrófilos. Bueno, la última es la fiebre de origen desconocido asociada al VIH, que es mayor o igual a 38,3 grados. También tenemos que tener entonces serología para el VIH confirmada. La fiebre, ¿cómo es? Fiebre mayor de 4 semanas en pacientes ambulatorios con más de 3 días de investigación, incluyendo al menos 2 cultivos microbiológicos. Entonces, eso sería la fiebre asociada al VIH. Yo les dejo acá un cuadro para que después vayan mirando de todo lo que yo les estaba hablando, las características particulares, cómo es el paciente, la duración de la enfermedad en el lapso de investigación, ejemplos de la causa, ¿verdad? Entonces, de los que tenemos. También existe una fiebre psicógena o habitual frecuente en mujeres con temperatura 37,4 a 38 grados, también asociada a fatiga, insomnio y cefalea. Entonces, eso puede ser una fiebre psicógena o una fiebre ficticia, forma simulada de fiebre. Esto pueden presentarnos también nuestro paciente. El paciente puede venir y te puede decir, doctor, tengo fiebre, pero eso se va como un síntoma. ¿Y te tomaste la temperatura? Sí, me tomé, ¿verdad? Y él te inventa una historia, pero después nosotros vamos a corroborar eso en la práctica, o sea, que en nuestro consultorio. ¿Qué le podemos pedir de examen complementario? Hemograma completo, eritrosedimentación, hepatograma, orina completa, radiografía de tórax, hemocultivos y urocultivo, PAN y FR, factor reumatoide, ELISA, que es para el VIH, prueba cutánea tuberculina, pensando que mi paciente tiene tuberculosis, y ecografía. Entonces no le pido todo de una vez, le voy pidiendo por parte pensando en qué es lo que puede tener mi paciente. Entonces, ¿cuándo es una fiebre de origen desconocido? Sin diagnóstico. ¿Cuándo pasa por una sin diagnóstico? Cuando hay recuperación espontánea, o sea que ya empiezan los periodos de apirexia, infecciones virales prolongadas que se autolimitan por infecciones bacterianas que han respondido al tratamiento a ciegas con antibióticos. Bueno, eso sería entonces la parte de la fiebre. Después le voy a explicar un poquitito qué pasa en la práctica. ¿Dónde tomamos la temperatura? Tomamos generalmente en la axila, en la boca, en el recto, que es la más exacta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el recto? Es algo engorroso, incómodo para el paciente. Entonces nosotros no tomamos en ese lugar, ¿verdad? Salvo en una ocasión que les voy a ir comentando enseguida. También en el oído, en la vagina o en la orina recién emitida. En una orina caliente también, la de la mañana. En eso también puedo tomar la temperatura. Pero no se hace, ¿verdad? Todo prácticamente tomamos en axila o en boca en algunos niños, ¿verdad? Hay también el de oído, ¿verdad? Yo veo que algunos alumnos compran también ese, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tomar la temperatura? Si nuestro termómetro es de mercurio, nosotros tenemos que bajar a 36 grados. La axila tiene que estar seca, mantener el brazo bien apretado al cuerpo. Eso es lo que tienen que tener mucho en cuenta en los niños, ¿verdad? Porque algunas veces ellos se sienten incómodos con ese termómetro debajo del brazo. Entonces, porque tiene que estar de 2 a 5 minutos. No es que le pongo nomás el termómetro y después la voy sacando, sino que tiene que tener un tiempo prudente también. Entonces, se usa todavía el termómetro de mercurio, aunque las guías ya piden que se use el termómetro digital, pero el de mercurio es el que me da mejor respuesta. ¿Por qué le quieren sacar el termómetro de mercurio? Porque cuando se rompe, y generalmente se rompe todos los días, ¿verdad?
Entonces ese mercurio va esparciéndose por el aire. Entonces eso es lo que se quiere evitar, pero se sigue usando y ustedes van a usar eso todavía. Bueno, hablemos de la semiología de la fiebre. Ustedes teniendo todo ese conocimiento, ¿qué le van a preguntar a su paciente cuando el paciente venga y le diga, doctor, doctora, tuve fiebre? Le van a preguntar si el inicio fue brusco o si fue insidioso, el tiempo de evolución, si fue horas, días, semanas o meses. ¿Hace cuánto que él está teniendo fiebre mi paciente? Si es graduada o no es graduada. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente si el paciente se tomó o no la temperatura. Existen pacientes que van a llegar a nuestra consulta, a nuestra urgencia, con su agendita. Doctor, tuve fiebre a la mañana de tanto y te pone el horario, te pone su presión también. Existen otros que nada, ¿verdad? Entonces, tuve fiebre, ¿te tomaste la temperatura? No, no me tomé, pero yo estoy segura que tuve fiebre, te dice. Entonces, fiebre, no, sí, confío. Aunque sea mentira, confiamos. Hay gente que inventa. Entonces ahí te va a venir con su agendita. La gente que tiene trastorno psiquiátrico, por ejemplo, va a venir con su agendita, con una historia hermosa que vos te vas a creer luego, ¿verdad? Pero sí, tenemos que confiar, ¿verdad? Entonces, si no confías tanto, le puedes poner que no merece fe, ¿verdad? Entonces, te parece muy dudoso, pero le puedes. Si no se graduó, entonces no graduada. Y ahí termina básicamente nuestra pregunta específica para la fiebre. ¿Por qué? Porque ya no le puedes preguntar tipo de fiebre, porque no vas a saber si fue continuo, remitente, intermitente, recurrente, porque no tuviste las variaciones a lo largo del día ni de los días. ¿Entienden? Entonces le puedes preguntar, no puedes también describir la intensidad. ¿Por qué? Porque no sabes si es subfebril, ligera, moderada, intensa, hiperpirexia. ¿Me entienden? Entonces, si te dice que no es graduada, esos dos ya le obviamos en nuestra historia clínica entonces. La evolución del tiempo. En qué momento? ¿En qué momento ocurre, señor? Sí, no, sí, no, porque no tenemos cómo corroborar. Si es no graduada, es no graduada. Eh, esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, eso es más fácil para nosotros cuando te dicen no graduada, ¿verdad? Entonces, no sé en qué momento, no sé cuánto tuvo de fiebre, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil por decir. Pero después nosotros le vamos a seguir, obviamente, ¿verdad? Le vamos a
Recording in progress. Bueno, seguimos entonces. Vamos a esperar que se conecten más. Gente, ustedes cualquier cosa me pueden preguntar, le pueden decir a su delegada que me pregunte. Nuestro canal de comunicación es con la delegada de ustedes. No sé qué pasó, ella tampoco me escribió. Yo creía que ustedes sabían que teníamos clase de este horario. Si no les gusta mi clase, me avisan nomás. Y vamos a cambiar de docente. No hay problema. Eso es lo más fácil que puede haber. Le hacen una nota al doctor Fabio y le piden nomás. Y yo me voy a otra sección y con ustedes viene otro docente. Eso no hay ningún problema, gente. Yo no me enojo en ningún momento. Eso siempre pasa. Nos cambiamos nomás de docente y ya está. Ese es el detalle. ¿Cómo se dice? Entonces me avisan nomás o le avisan a ella. Bueno, entonces hablamos. Evolución en el tiempo. Matutino, vespertino, nocturno. Le preguntamos al paciente en qué horario generalmente entonces tiene más fiebre. O en su cuadernito se anotó, o si el momento en que nos dijo que está teniendo. Esto van a ver en su práctica, pero ya les doy un adelanto para que no lleguen tan crudos en su práctica. Yo sé que ya empezaron las prácticas comenzaron con historia clínica, 2-3 semanas van a dar historia clínica, no se preocupen. Tienen que saber las partes de la historia clínica, tienen que saber preguntar interrogatorio. Después seguro que van a dar dolor en la tercera semana por ahí. Tienen que saber bien dolor, tienen que leer mi clase. Yo sé que yo estoy recién en fiebre, pero con todo lo que le di de dolor y con todo lo que le di de historia clínica, van a poder por lo menos hacer un lindo teatro, ¿verdad? Entonces, así. El periodo de declinación puede ser en crisis o en lisis. ¿Cómo sería el periodo de declinación? Yo le pregunto a mi paciente, ¿sí? Cuando le bajó la temperatura, cayó en pocas horas y fue acompañado así de escalofríos, sudoración, poliuria. El paciente me va a decir eso, ¿verdad? Que, doctor, desesperadamente, cuando tomé mi remedio o de un momento para otro, bajó así la fiebre desesperadamente. Entonces sudé muchísimo, eh, oriné muchísimo, entonces eso les va a decir. O puede ser lenta y gradual, no todos los pacientes van a responder de la misma forma. Entonces va a ser un grado por día. Repercusión sobre el estado general. Entonces, ¿cómo respondió el paciente a esta fiebre entonces? Eso también podemos ver. La medicación. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces hablamos ya en dolor sobre la medicación. La medicación es el nombre, si no sabe describir las características, si era pastilla, gota. Acá, por ejemplo, generalmente la gente se toma una dipirona, ¿verdad? Entonces, la famosa Novalgina en gota te va a decir tu paciente que tomó. Entonces, eso tenemos. La respuesta al medicamento, si tuvo un alivio parcial o un alivio total o no le alivió. Entonces, eso es lo mismo que dolor, también le preguntamos. Síntomas acompañantes, astenia, dolor general del cuerpo, cefaleas, piel seca y caliente, pupilas midriáticas, o sea que ustedes van a ver que el paciente con fiebre tiene una mirada así característica, parece que sus ojos brillan, entonces aumenta la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, lengua seca y saburral. Saburral quiere decir una lengua, o sea, lengua seca y saburral va a ser una lengua no
una lengua con candidiasis, no así blanca, intensa, sino que va a tener una característica más blanca también. Pero no es que va a tener placas, sino que va a ser así blanco nomás, o sea que va a ser diferente a esa lengua roja que todos tenemos. Eso es lo que les quiero decir. Puede haber oliguria con orina concentrada. En niños, personas alcohólicas y ancianos puede haber delirios. O sea que la gente puede delirar de tanta fiebre. Eso también tienen que ver, ¿verdad? Entonces te va a decir el paciente, parece doctor que algo le pasó, por eso es lo que está teniendo esa clase de fiebre, ¿verdad? O sea que está hablando todo de balde. En los niños podemos tener convulsiones. Entonces, los niños pueden convulsionar. Eso les va a llamar la atención. La mamá va a llegar y te va a decir que, ¿cómo le voy a decir? Que el niño convulsionó y le vas a preguntar, ¿y qué le pasó? Y lo único que tenía era fiebre, doctor. Entonces, niños menores de 2 años pueden convulsionar por fiebre. Y los menores de 1 año más todavía, pero hasta 2 años se ve. Tipo 10 años y convulsiona, ya no es más por fiebre, ¿me entienden? Ahí nosotros ya vamos a buscar un porqué de la convulsión. También si se instala bruscamente y a temperaturas altas, podemos tener escalofríos con castañez de diente. Castañez de diente es hacer esto. ¿Saben? Eso tipo en la película, de tanto frío, de tanta fiebre que tiene, ya tiembla todo, pero hace su diente así eso se llama castañez de diente. Castañez de diente o tiene otro nombre que le dejé acá también. ¿Cómo era? Se me fue. Enseguida voy a encontrar. Eh, tiritar también se dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que pueden venir acompañados? Malestar general, decaimiento, sensación de frío que puede alternar con sensación de calor, cefalea, palpitaciones, sed, anorexia, entonces puede tener el paciente. Somnolencia, hiperestesia cutánea, polialgia, fotofobia. ¿Cómo va a ser la cara del paciente que tiene fiebre? Hay una fase cuando vemos ectoscopía. Después de terminar esto nos vamos, o sea que después de terminar generalidades nos vamos a ectoscopía. Nosotros sabemos que hay una fase febril que es rubicundez, o sea que nuestra carita se queda rojo, piel sudorosa, ojos brillantes, la cual dependerá de la etapa de evolución de la fiebre, dado que inicialmente habrá palidez y piel fría en las extremidades, pero eso después va a evolucionar, ¿verdad? O sea, cuando se va instalando en sí la fiebre. La temperatura también, gente, nos puede dar taquicardia y polipnea. Entonces, o taquipnea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Fisiológicamente, entonces hay un aumento de la respuesta en el metabolismo. Entonces, eso hace que aumente la frecuencia cardíaca. Dice que aumenta 10 latidos por minuto y 5 respiraciones por minuto por cada 1 grado de temperatura. Entonces, no se asusten cuando llega su paciente con 40 grados y con taquicardia y con taquipnea. La taquicardia no es que mi pacientito tiene problema en el corazón, sino que es la respuesta propia del cuerpo. ¿Entienden? Entonces, yo le bajo la temperatura, le volvemos a evaluar, eso incluye auscultación, ¿verdad? Entonces, y todo vuelve a lo normal. Si no vuelve a lo normal, sí, ahí me tengo que asustar, ¿verdad? Si ella volvió a su 37,5, cuando el paciente vuelve a su 37,5, yo le evalúo otra vez y todo vuelve a lo normal, todos felices y contentos entonces. ¿Por qué? Porque cuando hay fiebre también puede haber un ruido cardíaco anormal. Entonces, pero esa es por la respuesta del cuerpo nomás, o sea que, perdón, por aumento del gasto cardíaco. Entonces, no es que mi pacientito tiene problema en el corazón, sino que básicamente eso es nomás lo que está pasando. Todo tiene que volver a su
y buscar, obviamente, el foco de la fiebre, ¿verdad? No es que le bajo la fiebre y le mando a su casa ya, ¿verdad? Bueno, eh, acá tengo algunas preguntas. No sé qué pasó acá. Ayer chico está, no sé si es de mi clase, no sé, Ricardo, de qué está feliz, que voy a salir o no, si voy a salir de la materia. Bueno, durante la fiebre hay un detalle, que hay una disociación axilorrectal, o sea que la variación entre la temperatura de la fiebre, entre la axila y el recto, es normal, gente, que varíe de un grado, menos de un grado. Bueno, pero ¿qué va a pasar si hay una variación mayor a un grado? Eh, nosotros podemos interpretar como una característica de la apendicitis aguda. Entonces, ¿qué pasa? Eh, antiguamente nosotros no teníamos, nuestros semiólogos no tenían así tipo, wow, tantas cosas con que, con que, con que evaluar, ¿verdad? Una de ellas es el termómetro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le tomaron la temperatura en la axila y en el recto y vieron que en algunos pacientes con X síntomas había una variación mayor a un grado de la temperatura. ¿Me entienden? Entonces, eso también, si mal no recuerdo, se llama signo de la Bene o la Bane, algo así se llama. Es la apendicitis aguda. La apendicitis aguda, ya habrán estudiado, tiene varias características, ¿verdad? Pero el diagnóstico sigue siendo clínico con confirmación imagenológica, pero sigue siendo clínico, ¿verdad? Entonces, eso también nosotros vemos. Otra, en donde podemos ver inflamaciones pelvianas en las mujeres. Entonces, si aumenta la diferencia entre la temperatura axilar y rectal, entonces puedo estar enfrente a una de estas características. En ciertos cuadros, la fiebre suele ser de inicio brusco, eso como les decía, elevada, con escalofrío, castañeos de dientes. El paciente se pone pálido o puede tener también piel de gallina. Piel de gallina es, ¿ven cuando le desplumamos a la gallina, cuando vamos a comer? Tiene así como unos puntitos su piel, ¿verdad? Entonces, ajepío también le dicen en portugués. Esa piel ajepiada es con unos cuantos puntitos, ¿verdad? Entonces, eso también podemos ver. ¿Cuándo? En el paludismo, en las infecciones urinarias, en la angiocolitis, en las supuraciones o en el inicio de la neumonía eh, neumocóxica. Entonces, ahí también podemos ver. Entonces, ustedes eh, pueden ir viendo eso, o sea, que eso le va a ayudar a pensar que puede tener. Algunas veces nuestros pacientes vienen con fiebre y no sabemos gente que tiene, no sabemos que tiene el paciente. Entonces construimos nomás un síndrome febril de origen a determinar o sin un foco. Entonces, con foco de origen desconocido. Entonces, y después le vamos a pedir una serie de estudios y ahí vamos a quitar nuestro diagnóstico. Entonces, algunas veces no es fácil. En el caso del cáncer, por ejemplo, de las leucemias, en el caso de las enfermedades reumáticas, no es fácil hacer el diagnóstico. Entonces, porque fiebre es muy amplio. Fiebre como cefalea es amplio, ¿verdad? Entonces, todo te puede dar fiebre prácticamente. Bueno, entonces eso es para la práctica. Acá les puse
Continuando con el dolor de la clase anterior, continúa nuestra historia clínica. Bueno, acompaña el cuadro entonces. Lo de arriba era dolor. Entonces, en estas 12 horas que va a pasar, le va a acompañar al cuadro fiebre de inicio brusco, no graduado, continuo, de 12 horas de evolución, que cede en lisis, automedicado con dipirona 40 gotas. A esto, por ejemplo, le faltó algunos detalles. ¿Qué, por ejemplo, le falta? Que ahí dice automedicado con dipirona 40 gotas, pero no dijo en cuántas ocasiones y no sabemos cuántos miligramos tiene su dipirona. Entonces, eso también podríamos pensar, ¿verdad? No cediendo el cuadro, acuda a nuestro servicio, niega náuseas y vómitos. Mi paciente entonces tuvo fiebre y dolor de cabeza, creo que era, ¿verdad? Inicia en forma, dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, náusea, vómito. Lo que nosotros le preguntamos, pero a usted le pueden preguntar otras cosas, le podrían preguntar si, o sea, que ya preguntaron náuseas, vómitos, pensando, por ejemplo, en una cefalea, en una migraña, ¿verdad? Generalmente los pacientes que tienen migraña o enxaqueca tienen náuseas y vómitos. Entonces, si es que tienen, si no le molesta la luz, eso también le podían preguntar, ¿verdad? Entonces, si no tiene fotofobia, si no tuvo astenia, porque la fiebre suele causar eso, ¿verdad? Entonces, así ustedes le van preguntando. Yo les, creo que ya les dije en mi clase anterior que cuando es en el mismo tiempo, todo esto empezó 24 horas antes del ingreso, se pone, acompaña al cuadro. Si el caso empezó en días diferentes, se pone, se agrega. Entonces ya les dije, pero le voy a escribir otra vez acá, para que vayan haciendo su historia clínica. Entonces, si es en el mismo día, hora, se pone, se agrega, perdón, acompaña. ¿Cómo se dice? El conector que van a usar, creo que se dice palabras conectoras, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estudiamos gramática? Entonces había palabras conectoras que encajan mejor, ¿verdad? Entonces acá es acompaña. Si es diferente, ya, hora, la misma cosa, mes, ponemos, se agrega al cuadro. Entonces, para saber que estos son en diferentes tiempos, ¿me entienden? Esto, el mismo, es todo empezó en el mismo día o todo empezó hace 10 días. Y cuando es diferente, tiene que decir ahí, me comí una F. Diferente, entonces se pone, se agrega. Entonces en este cuadro, nuestro paciente se acompaña. ¿Por qué? Porque todo empezó 24 horas antes. Todos los síntomas que tuvo mi paciente empezaron en ese momento. Entonces eso ponemos. Y eso es básicamente fiebre. Fiebre no es tan difícil, gente. No hay mucho que pensar. Le preguntas nomás todas sus características. Bueno, la semana que viene vamos a rendir. ¿Cómo va a ser el examen? Algo que todavía no le pregunté. Eh, paciente, vamos a ver, Mateus. Paciente refiere fiebre, le comiste una I. Acá Mateus puso algo. Voy a leer. Lean también ustedes. Paciente refiere fiebre de inicio insidioso hace 3 días. Tu español, te voy a corregir. Hace 3 días, no graduada, con predominio vespertino, no refiere declinación. No se dio, aparentemente, no refiere declinación. Y presenta regular estado general. En español cambiale, estado general regulares. En español se cambia esa, refiere achicado.
No. Escribí todo. Abreviado se dice. No se dice achicado. Abreviado. Ay, então, a mesma coisa. Les voy a corregir su español, no hay problema. Para eso estamos para aprender. Refiere automedicación con dipirona 500 miligramos, 40 gotas en 2 ocasiones. Muy bien. Sin alivio. Sin alivio, si no mejoró. Tomó 2 veces nomás luego. Y hace 3 días que está teniendo, ¿verdad? Niega náuseas y vómitos. No cediendo el cuadro, acude al servicio. Sí, está bien. Porque él no se graduó, ¿verdad? Entonces no sabemos. Paciente refiere fiebre de inicio insidioso hace 3 días. Sí. Entonces no tiene dolor, no tiene, solamente presenta fiebre. ¿Qué le podés preguntar más también de fiebre? Si tiene tos, si tiene cefalea, porque fiebre pues es muy vago. Entonces, eso también le puedes preguntar, porque algunas veces tienen tos con fiebre o rinorrea, el famoso TSR, en guaraní que se dice. O sea, entonces, puedes preguntarle, está bien, Mateus. Eso entonces van a ver en su práctica, de esa forma. Si alguien quiere hacer, no hay problema, me mandan nomás acá en el WhatsApp, digo, en el chat y vamos a ir mirando. Bueno, gente, la otra semana vamos a rendir. ¿Ustedes pusieron ese horario? No hay problema, está súper bien. ¿Qué vamos a rendir? Vamos a rendir historia clínica. Yo les di una historia clínica, pero que desarrollé en 3 clases para que puedan entender qué es lo que nosotros queremos dar. Como les dije, yo tengo mi método de enseñanza, ¿verdad? Yo sé que hay doctores que ya dieron todo ya, edema, dificultad respiratoria. No se preocupen, vamos a dar lento pero seguro. Bueno, ¿qué vamos a rendir? Me fui ya del foco. Historia clínica, dolor y fiebre. Entonces, esos 3 capítulos son los que vamos a rendir. El examen va a valer 20 puntos. Son 20 puntos. No sé si van a ser 20 ítems o van a ser 10 o 15 nomás. Pero lo que sé que por cada pregunta ustedes van a tener 2 minutos, me dijo el doctor. 2 minutos por cada pregunta para responder. Entonces, el horario va a estar habilitado desde las 17:30. ¿Cuál es la hora? Justo te iba a poner Leche. Desde las 17:30 hasta las 9:30, que es que figura creo que en el calendario, ¿verdad? En todo ese tiempo va a estar libre para que ustedes puedan rendir. Pero yo no soy, Ricardo, el que regula el tiempo. El doctor Fabio es nuestro coordinador. Entonces, ¿saben qué va a pasar? Si yo le pongo 3 minutos y los otros profesores ponen 2 minutos, ahí entonces se va a armar el desastre. ¿Entendés? Si es por mí, no vamos a rendir. A mí no me gustan los exámenes. Yo quiero dar clase, no. Pero tengo que tener un documento en donde diga que sí ustedes saben, ¿entienden? Entonces el examen no va a estar difícil, porque es generalidades, ¿verdad? Entonces va a ser así más preguntas directas. Yo ya le estaba diciendo más o menos qué es lo que tienen que estudiar, ¿verdad? Entonces, de fiebre, por ejemplo, estudien la clasificación, estudien las cifras, qué es hipertermia, qué es hipotermia. Así no les voy a preguntar la fisiopatología, porque no puedo virtualmente evaluarles algunas cosas. Entonces las preguntas van a ser más directas, claras y precisas. Entonces, no hay mucho que pensar, sino que van a irse bien al grano. Cuando rindamos presenciales, sí, ahí le puedo hacer casos clínicos, voy a tener más tiempo de poder elaborar una pregunta. Ahí ya podemos hacer con otra temática, ¿verdad? Pero ahora sí va a ser un poco más fácil, por decirlo así, para no decirle muy fácil, ¿verdad? Entonces,
un regalo, por ejemplo, puede ser dónde se toma la temperatura, ¿verdad? Tipo, eso sí o sí tienen que saber. Entonces no va a estar tan difícil, creo yo, ¿verdad? Entonces, lo que yo di nomás vamos a rendir. O sea que no, los que me conocen ya saben, yo no saco algo extra, sino que solamente lo que yo doy. Lo que yo doy está también en la Argente Álvarez. Entonces, cualquier cosa pueden irse ahí. Yo no sé si la plataforma de ustedes tiene algún chat, si ustedes me quieren preguntar algo. Pero si es que encuentran y tienen, me avisan. Y si me quieren preguntar ahí, pregúntenme. Yo cuando me conecte, les voy a ir respondiendo. No hay problema. Eso no hay problema con eso, ¿verdad? O como siempre acá en el chatcito me pueden ir preguntando sus dudas. O pueden abrir su cámara o pueden abrir su micrófono, levantan la mano. No sé si tienen alguna duda de dolor o de historia clínica. Ah, yo tengo una duda antes de seguir. Es decir, habla nomás. ¿Quién quiere preguntar? Profe, Fala, eu tenho uma dúvida de dolor. decime. É sobre a classificação. Sí, te voy a poner mi pantalla de dolor. No sé qué me pasó, me perdí acá. Estoy intentando poner la proyección de historia clínica y de dolor también. ¿Cuál es tu duda? Decime nomás. Ahora sí. ¿Qué no comprendiste de dolor? É a questão da classificação, porque parece que a senhora classificou em 2, mas aí parece que tinha mais. Eu fiquei em dúvida mesmo, queria ouvir da senhora em questão. Sí. Porque tem um slide lá, periférico e somática, que eu não estou encontrando aqui. Ah, sí, somático y visceral, en el periférico. Ah, tá. Bueno, vamos a hacer un mini repaso de todo. Porque a los otros grupos le di repaso y yo sé que me van a cobrar. Profe, ¿por qué a los otros grupos? Bueno, espérenme un segundo. Voy a anotar lo que les digo. Así no me voy a confundir con los grupos. Espérenme. Bueno, entonces, sepan el concepto de dolor, gente. Concepto de dolor. ¿Qué es un dolor superficial? Sepan bien. ¿Qué es un dolor irradiado? Este cuadrito, yo les dije que sepan. O dolor irradiado é diferente do dolor referido, né, profe? Sí, diferentes, diferente. Irradiado es lo que más van a tener, por eso quiero que sepan eso. Esta clasificación, este cuadrito, pueden ir preguntando también a la par, sin problema, gente. Y tipos de dolor, según... Ah, ya sé cuál es tu duda, Leiji. Este pues es para preguntarle al paciente este tipo de dolor. El otro es la clasificación fisiopatológica del dolor. Este es la clasificación semiológica. Entonces ahí lo que está tu duda. Porque nosotros no le preguntamos al paciente, ¿tenés un dolor somático o tenés un dolor visceral? ¿Entiendes? Nosotros nomás cuando le preguntamos semiológicamente al paciente el dolor, después de ahí nosotros nos vamos y pensamos, ah, este es un dolor de esta categoría, fisiopatológicamente. Pero nosotros no le preguntamos, nosotros nomás hacemos nuestra clasificación, ¿entienden? Entonces, este tipo de dolor
Semiológico, también sepan. ¿Está bien? Entonces, eso también. Ahí está tu... Onde entra o neuropático e o funcional psicógeno. En la clasificación grande también de dolor. Tiene que preguntar si se irradia o no para... Espérame que... Tenés que preguntar si se irradia o no para saber clasificar. Sí, tenés que preguntarle. O si no, no se va a irradiar. O si no, no vas a poder clasificar, ¿verdad? Si no se irradia, entonces no, o sea que no es, si no se irradia, todo bien, ¿verdad? Va a ser un dolor localizado. Y si se irradia, es más profundo generalmente el dolor. Entonces ahí ustedes le van preguntando también. Y esta semiología, o sea que la clasificación semiológica del dolor. Y eso nomás lo que les voy a preguntar porque, no, están los síndromes dolorosos. Sepan bien en síndromes dolorosos, eh, estos síndromes de dolor torácico, yo estoy escribiendo ahí, de origen cardíaco. Eso lean bien, el de origen cardíaco y el dolor torácico de origen respiratorio. Entonces los torácicos cardíacos y los torácicos respiratorios. Entonces, pero esto ya es diagnóstico, Lady. Entonces yo hablo un síndrome doloroso de origen psicógeno. Este no es otra vez tipo de dolor semiológico y no es otra vez tipo de dolor fisiopatológico. Este ya es diagnóstico. Entonces, vos por culpa del dolor, o gracias al dolor, mejor dicho, haces un diagnóstico de cefalea tensional, o sea que de dolor de cabeza, pero, ¿cómo les voy a decir? Pero, o sea que de un dolor, pero dolor de cabeza, ¿me entienden? Entonces, este ya es diagnóstico, diferente otra vez. Que el dolor, que el tipo de dolor semiológico. A ver, tiene una pregunta acá. No es nada. Bueno, vayan practicando su guaraní también. Entonces, ahí lo que te confunde, Ley. Entonces, es diferente, o sea, bueno, lean bien, entonces, eso para... Les estoy diciendo todo. No me digan lo que no les dije ahora. Bueno, vamos por historia clínica. ¿Dónde está historia clínica? Eh, Historia clínica. ¿Les sale mi pantalla de historia clínica, gente? ¿Me avisan? ¿No? Socorro. ¿Y de dolor salió? ¿Ahora? Aún no. ¿No? ¿Qué les aparece? De generalidades. Sí, esa es mi carpeta. Mientras que nos salga el examen está todo bien. Esto es lo que no me gusta del Zoom, que a veces me jode la vida. Ahora, ainda no. Bueno, tengo como que mucha carpeta abierta, ese es el problema. A ver, compartir pantalla, ¿verdad? Así tiene que ser. Ahora, viste que hay diferente pantalla y ventana y pizarra, no sé qué. Jesús. Bueno, entonces, ¿qué es la semiología? No se olviden.
¿Qué es la semiología? ¿Qué es signo, síntoma, esas cosas, sí o sí? ¿Qué es la historia clínica? ¿Qué es la historia clínica? Tipos de historia clínica. Lean bien las partes. ¿Cuál es más importante? Y componentes de anamnesis. Componentes de anamnesis. Y después denle una mirada a los datos de filiación. Así, datos de filiación así bien específicos. Eso puede venir como un caso clínico pequeñito, ¿verdad? Entonces, datos de filiación. Y eso básicamente en historia clínica. El resto lo voy a ir preguntando a medida que pasa el tiempo también. Tengo muchas cosas para preguntarle. Y después fiebre. Fiebre. Todo lo que dimos hoy, fiebre es muy corto. No les voy a preguntar fisiopatología, gente, de la fiebre, porque no me da el tiempo para corregirles. Quisiera preguntar. Quiero preguntarles, pero no les voy a preguntar. Entonces, porque necesito que me dibujen, pues entonces es muy difícil que dibujen acá en el EAD, ¿verdad? Pero después, capaz que sí, ¿verdad? Cuando ya sea presencial. Entonces, fiebre, todo lo que dimos hoy. Enfóquense. Los otros ya les di unos buenos tips y encima que anoté, ¿verdad? Entonces no me voy a olvidar cuando elabore mi examen. Entonces, gente, va a estar disponible desde las 17:30 hasta las 21:30. Si alguien no puede rendir, el doctor Fabio me dijo que va a rendir, que tienen que rendir presencial. Tienen que hacer una nota a la facultad diciendo por qué no pudieron rendir en esas 4 horas. Yo sé que puede caer la conexión, sé que puede pasar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, tipo, organícense ya para rendir, pero no organícense para rendir por Zoom todo juntos, ¿verdad? Organícense por el horario, nomás le digo. Entonces va a estar disponible prácticamente de las 5:30 hasta las 9:30. En ese tiempo van a tener que rendir 20 puntos divididos en, no sé todavía, ¿verdad? En 15 o en 20 puntos, o en 10 nomás. ¿Está bien? Cualquier cosa le piden a Luciana, que es nuestra delegada, o Mateus también tiene mi número, o Leiji también, o Bianca también. Ahí las que son mis colaboradoras. ¿Está bien? Bueno, nos vemos el próximo jueves. O sea que el próximo jueves no, ¿verdad? No vamos a tener clases, solamente vamos a tener examen. Después ya volvemos. Dale, niños. Chau, chau. Gracias. Buenas noches. Chau, chau.